Hola a todos seguidores de Sentia, en esta ocasión vamos a dar continuación a un video pasado en el cual dejamos planteado el literal A, ¿sí? El cual resolvimos respecto al tema de binomio de Newton, y en esta ocasión vamos a resolver el literal B, en donde ya vamos a aplicar de manera ya explícita dicho binomio. Sí, vamos a ver cómo poder ocuparlo, cómo utilizarlo para resolver este tipo de ejercicios nada más. Bien, entonces, ¿qué tenemos para este ejercicio? Vamos a ver el literal B. El literal B nos pone en cuestión que si es que tenemos una nueva matriz definida como B, que es igual a la identidad de orden 3 sumada a la matriz A que ya nos dieron como dato del ejercicio, nos dice que calculemos el B elevado a la n. ¿Sí? Y recordemos que, como bien explicamos, el n que pertenece a los naturales, que quiere decir que son los naturales quitados el 0, es decir, empieza desde el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito, los números de contar prácticamente. Bien, entonces, vamos a ver lo siguiente, con el literal B. Nosotros tenemos que con el B definido como la identidad de orden 3 sumada a la matriz A que nos dan de dato, se tiene que en este caso, si yo quiero aplicar, por ejemplo, quiero sacar el b al cuadrado, para que esta igualdad no se vea alterado, también deberé aplicarla por aquí en el otro lado, ¿no es cierto? Recordemos que una igualdad, para que no se vea alterada, debo aplicar lo mismo de un lado y lo mismo del otro. Entonces, si ambos lados de la igualdad lo elevo al cuadrado, también tendré que hacerlo, por ejemplo, para el cubo o para la sexta. De hecho, específicamente tendré que hacerlo para un número n, ya que sabemos que ese n prácticamente no acaba nunca, ¿no? Va desde el 1 hasta el infinito. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener que aplicar esto del binomio de Newton por acá, porque vean, esto de aquí es de donde sale el binomio de Newton netamente, porque si es que se fijan, por ejemplo, vamos a revisar los memes que tenemos por acá. Fíjense que en el primer meme justamente nos asoma esto, ¿no? Una suma, en este caso de números reales, elevados a un n. Y como les había mencionado en el apartado del primer video, esto de acá va a ser como que, entre comillas, la formulita que nos va a otorgar ya de una vez por todas la resolución de este binomio de Newton. Pero vamos a aplicar en lugar de números reales esta formulita hacia las matrices como tal que tenemos. Bien, entonces, justamente vamos a aplicar aquello y vamos a copiar esto por acá. Entonces, vamos a ver que nos quedaría lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver qué debemos aplicar esto de acá. Pero ahora nuestra matriz A, notemos que nuestra matriz A en este caso va a ser la identidad de orden 3 y que la matriz en este caso que tenemos aquí para este número B va a ser nuestra matriz A. ¿Ya? Entonces de esta manera tenemos la suma de la identidad de orden 3 más la matriz A elevado a la n. Listo. Entonces con eso en cuenta ya podríamos pasar a abrir esta sumatoria que tenemos por acá. Bien, entonces como tal, ¿qué tendríamos en esta partecita por aquí? Que b a la n es igual a ¿qué cosa? Aplico la sumatoria, es decir, sumatoria de desde k igual a 0 hasta n de la combinatoria de n tomado k elementos de la primera matriz. En este caso va a ser la identidad de orden 3, entonces va a ser identidad de orden 3 elevado a la n menos k por aquí. Listo. Luego, ¿qué más tendríamos por aquí? Luego sería la matriz que en este caso va referente a este número real b, que para nosotros es la matriz A. Entonces la multiplico por la matriz A que poseemos por acá, que vendría a ser esto nada más. Muy bien, ahora ya tenemos hecho esto, pero ahora, ¿cómo reemplazamos con el valor de k y cómo reemplazamos con el valor de n? Pues simplemente, como dice, empezamos desde k igual a 0, ¿sí? Hasta llegar a un número n como tal. Entonces vamos a tener lo siguiente por acá. Empezamos con la sumatoria de todo esto de aquí reemplazando los valores. Entonces, ¿qué nos daría por aquí? Mucho ojo, esto es b a la n. Nos daría lo siguiente. La combinatoria de n tomado 0 elementos de la identidad de orden 3 elevado a la n menos k. ¿Pero cuánto vale k aquí? Vale 0 nada más. Luego, ¿qué tenemos para la siguiente partecita? A la k. ¿Pero cuánto es k para este primer elemento de la sumatoria? Es 0. Entonces fíjense, luego vuelvo a sumar otro elemento y continúo ahora con el k. ¿Cuál va después del 0? Va el 1, entonces sería con 1 por aquí, ¿ya? De n tomado 1. Luego sería identidad de orden 3 elevado a la n menos k. ¿Pero cuánto vale k para este elemento? 1. Y esto nuevamente, pero ahora con k igual a 1. Listo.
Y así continuamos por acá con la combinatoria hasta la partecita que tenemos por acá de n tomado 2. Y fíjense cómo solamente vamos a ir reemplazando y reemplazando las cosas que vamos teniendo por acá del acá. Entonces simplemente eso es lo que vamos obteniendo por este apartado nada más. Luego, continuamos con otro término de la sumatoria. Mucho ojo, esto de aquí no es un igual. Aquí lo conveniente sería poner un más, punto, punto. Aquí como no alcanza en la pizarra, pues simplemente lo hago para que se entienda que esta es la continuación, por si acaso, ¿ya? Luego, entonces, sumamos nuevamente otro elemento. N tomado ahora que el elemento de k igual a 3. Y nuevamente reemplazamos. Donde aparece la k, ahora reemplazamos con el 3 que estamos con este elemento por acá. Sería n menos 3 y a elevado al cubo. Listo. Ahora, ¿por qué ya no continúo como tal sumando más? ¿Por qué, por ejemplo, ya no sería conveniente seguir sumando por acá? No sería conveniente, por ejemplo, ya seguir sumando con el k igual a 4 y nos seguiría quedando algo como esto. Fíjense, con el a la cuarta o aún más, continuar las sumas así hasta llegar a n tomado n como tal y como por ejemplo por aquí del n menos n y el a la n como tal. ¿Por qué razón ya no realizo más sumatorias? De hecho, lo conveniente sería dejarle únicamente hasta este término con el k igual a 2. ¿Pero por qué sucede eso? Porque recordemos que el literal A del video anterior que vimos, como bien les mencioné, iba a ser un literal que nos iba a servir para resolver este binomio de Newton. Entonces, en el literal anterior, fíjense que sacamos que desde la matriz de a al cubo nos da la matriz nula, ¿no es cierto? Entonces sabemos que eso va a ser como que fuera un cero. Entonces, si nosotros bajamos por acá, fíjense, este terminito, este factor de acá, esta matriz, al cubo va a valer la matriz nula, es decir, como si fuera un cero. Y si yo multiplico cero por cualquier cosa, sigue dando cero. Luego, el a la cuarta sabemos que sigue dando cero porque era una matriz nilpotente. La razón ya la vimos en el video pasado. Entonces, vean, se va y así sigue sucesivamente porque dijimos que el a la n como tal, que es cero como tal. Luego, entonces fíjense que ya no tiene sentido sumar más términos como tal. Lo conveniente sería dejarle hasta aquí porque prácticamente ya no es necesario, ya que el resto se van a eliminar por esto que vimos del literal A con la matriz nilpotente, ¿sí? De la matriz A que va referente, ¿ya? Entonces, como tal, solo deberíamos dejarle hasta ahí nuestra sumatoria del binomio de Newton. Entonces, para simplificar esto un poquito, reescribamos esto y pongamos que B a la n es igual a ¿qué cosa entonces? A únicamente la sumatoria de estos términos que tenemos por acá. Fíjense, únicamente voy colocando hasta el que es antes de que la matriz A se vuelva prácticamente nula, ¿sí? Antes de que se cumpla que sea nilpotente como tal, ¿ya? Y ahora pues prácticamente solo tendremos que resolver estas combinatorias y nada más como tal. Luego ya solo tendremos que aplicar unos ciertos conceptos, pero que son bastante básicos. Algo bueno de estos ejercicios es que la gran mayoría, de hecho por no decir que casi todos los que se resuelven, lo máximo que se suele llegar es por ejemplo hasta la combinatoria de orden 2, ¿sí? Porque uno ya como que conoce que es a lo que da igual esa combinatoria. Entonces, por ejemplo, la combinatoria de n tomado 0, pues prácticamente da 1, ¿sí? Se elimina. Entonces este nos va a dar 1 como tal. Luego, el a elevado a la 0, cualquier cosa elevado a 0, bueno, casi cualquier cosa elevado a 0 da 1 como tal, pero el 1 en formato de matrices aquí hace referencia a la identidad. ¿De qué orden? De orden 3. ¿Ya? Y la identidad elevado a cualquier cosa es como si yo tuviera un 1 elevado a la n menos 0 o 1 a la n. Sabemos que 1 a la n como tal sigue dando el mismo 1. Así que la identidad sucede algo análogo. La identidad elevado a cualquier cosa sigue dando la misma identidad como tal. ¿Sí? Identidad nada más. Y si yo multiplico por aquí la identidad con la identidad, es como si yo estuviera haciendo 1 por 1. Entonces prácticamente solo le escribo una sola vez. Fíjense, eso es algo que se cumple en esta partecita. Siempre trátenlo de esa manera. Traten que la identidad es como si fuera el 1 en números reales, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos en la siguiente parte? Sumamos. La combinatoria de n tomado 1 nos da simplemente la n nada más, ¿ya? Y luego en la siguiente parte, como bien les mencioné, el 1 elevado a cualquier cosa da el 1 como tal, entonces sería la identidad de orden 3.
y esto multiplicado por el a la 1. Y recordemos que del literal pasado, si nosotros regresamos a ver el a la 1, sí lo tenemos. De hecho, es la misma matriz original. Entonces yo sí podré venir y reemplazar esa matriz por aquí sin ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Luego, la siguiente. ¿Cuánto es esta combinatoria? Esta combinatoria es n por n menos 1, esto dividido para 2. En este video no vamos a resolver estos casos de combinatoria para no perder mucho tiempo y ir directamente con los binomios de Newton. Entonces, por esa razón es que únicamente estamos escribiendo el resultado de dichas combinatorias, ¿sí? Pero le estamos mencionando que salen de hacer la combinatoria de n elementos tomados, en este caso 1, y tomado 2 elementos, ¿sí? Eso nada más, ¿ya? Luego, ahora que ya tenemos hecho esto, otra vez fíjense, identidad elevado a cualquier cosa nos da la misma identidad. Y el al cuadrado también lo sacamos del literal anterior, entonces podríamos venir y reemplazarlo por acá. Bien, entonces ya tenemos esta parte primordial. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Simplemente reemplazar. Una última cosa que podríamos, por ejemplo, simplificar un poquito más por aquí para facilitarnos la resolución. La identidad de orden 3 que estoy sumando, eso se mantiene. Muy bien. Pero ¿qué sucede si yo multiplico, por ejemplo, 1 por alguna variable x que nos da? Nos da x, ¿no es cierto? Sucede algo similar para las matrices. Si yo multiplico la identidad, que es como si fuera nuestro número 1 en términos de los reales, la identidad por una matriz nos sigue dando la matriz otra que estamos trabajando. Entonces, la identidad por la matriz A va a ser nada más que la matriz A. Listo, ya tenemos esa parte. Más. Y el siguiente término, pues prácticamente lo único que tenemos que tener en cuenta es un concepto similar. Identidad por cualquier otra matriz nos da esa otra matriz. Y ya tenemos mucho más simplificado. Vean que no tendríamos que reemplazar muchas más matrices identidad de orden 3 en esa partecita por ahí. Bien, entonces ahora solamente hacemos los reemplazos. ¿Cuánto vale la identidad de orden 3? Recordemos, la identidad es aquella en la cual aparece en su diagonal los valores de 1 nada más. Y en las otras posiciones pues simplemente lleva los valores de 0. Entonces ven, aquí reemplacé la identidad más n por cuánto vale la matriz a elevado a la 1, que es prácticamente la misma matriz que nos dieron de datos. Si nosotros vemos aquí en nuestro ejercicio, vemos que es esta que tenemos por acá. Entonces ven, simplemente la voy a reemplazar por acá. Vamos a reemplazarle por aquí y vean, simplemente hice ese procedimiento. Lo mismo con el al cuadrado. Vean nada más, n por n menos 1 que salió de la combinatoria que debíamos desarrollar en esa partecita, y el al cuadrado, muchachos. Entonces el al cuadrado pues simplemente venimos y lo copiamos de aquí, que también lo obtuvimos del primer literal. Entonces vean cómo se corrobora lo que les decía. En estos ejercicios de álgebra prácticamente están hechos como que un poquito apostas para que lo que hacemos antes nos sirva para poder resolver los siguientes literales y al menos servirnos de ciertos apartados para seguir resolviendo los siguientes literales, ¿ya? Entonces vean, simplemente reemplacé la matriz A y la matriz A al cuadrado. Bien, entonces ahora qué hay que hacer, pues simplemente las operaciones básicas que conocemos en términos de lo que tiene que ver con matrices. Entonces, vamos a dejar por aquí la partecita de la identidad, no le efectuemos nada por el momento y vamos a hacer las otras dos operaciones que tenemos en estos dos términos. Fíjense, el n prácticamente es como si fuera un escalar y esta expresión también es como si fuera un escalar. ¿Por qué razón? Porque decíamos que el n es un natural, entonces un natural prácticamente es un escalar. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación de un escalar por una matriz? Pues simplemente multiplicamos ese valor del escalar por cada posición de la matriz, ¿sí? De esa manera, y vamos a obtener un resultado por ahí. Eso es todo. Entonces vamos a hacer esto con otro color. Vamos a realizar este de acá. Nos quedaría el n por cada posición. En la que es por ceros, pues va a quedar 0 nuevamente en esas posiciones. Y en la que es con 2, pues va a ser 2 por n, es decir, 2n. 2n y 2n. Fíjense nada más. Y lo mismo sucede con el siguiente término. Prácticamente todos se van a hacer 0, a excepción de este 4 que se multiplica por este escalar que tenemos por acá. ¿Por qué razón? ¿Cómo sé que es un escalar? Porque el n es un natural escalar. También el otro n que tenemos por acá es el mismo, que sería un natural escalar. Y si yo hago suma, resta, multiplicación y todo de escalares, me sigue dando un escalar como tal. Entonces fíjense que ahora pues ya puedo desarrollar y nos quedaría simplemente esto, multiplicación de un escalar por una matriz. Entonces, ¿qué nos quedaría por acá? 4 por n
por n menos 1 y esto dividido para 2. Pero si yo puedo simplificar aquí 4 dividido 2, eso nos da 2 nada más. Entonces como tal nos quedaría nada más que 2 en esta ocasión por lo que tiene que ver por n y por n menos 1. ¿Ya? Y con esto pues ya tendríamos hecho estas operaciones. Pongámosle un poco más para acá para que no se vea tan amontonado esta matriz y podamos distinguir los elementos, ya cada una de las posiciones de esto que tenemos por acá. Listo, ahora que ya tenemos hecho esto, muchachos, ¿qué podríamos hacer? Pues simplemente vean, tenemos suma de matrices. ¿Cómo se hace la suma de matrices? Se suma posición a posición y recordemos, para que se puedan sumar matrices, ¿qué debe suceder? Debe suceder que deben ser del mismo orden, de la misma dimensión o otra palabrita que podríamos ponerle por ahí del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, ahora que vemos que cada una de estas es de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, podemos efectuar la suma sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, vamos aquí a hacerle ya con la respuesta. ¿Cuánto ha sido que vale b a la n? Prácticamente va a ser lo siguiente. Por lo tanto, el b a la n, ¿cuánto nos va a dar? Miren, para la primera posición, 1 más 0 más 0 simplemente es 1. Y en las otras posiciones, fíjense, en estas otras dos, sigue dando 0, entonces quedará 0 y 0 por acá. En la siguiente posición, 0 más 2n más 0 simplemente es 2 por n. En la siguiente, 1 más 0 más 0 no es nada más que, en este caso, 1. Y en la última posición de esta fila va a quedar 0 nada más. En la siguiente fila, nuestra tercera fila por acá, vamos a ver qué es lo que nos queda. Sería 0 más 2n, sería 2n. Y 2n más este terminito por acá, esa posición sería 2n por n menos 1. ¿Ya? Listo. Y en el siguiente, fijémonos, 0 más 2n más 0 nos da 2n. Y 1 más 0 de la última posición da 1 nada más. Y vean, esta como tal ya podría ser una respuesta, pero aún se puede simplificar un poco más. Entonces hagámosle netamente. ¿Qué se puede simplificar? Esta posición de aquí. Entonces simplemente el resto se mantiene igualito, no se mueve nada, no hay nada más que hacer ahí, pero aquí sí podemos desarrollarle. Notemos que esta expresión se puede desarrollar un poquito. Quedaría 2 por n más 2 por n por el n que aparece en el primer paréntesis sería 2n al cuadrado. Luego, 2n por menos 1 va a dar menos 2n. Entonces fíjense, 2n se va con un 2n y aquí quedaría nada más que 2 por n al cuadrado. En la otra posición no sería nada más que 2n y 1 finalmente. Y vean, aquí acabamos de calcular nuestra matriz b elevado a la n, que es una de 3 por 3. Y con eso prácticamente ya tendremos acabado nuestro ejercicio. De esa manera se ocupa el binomio de Newton. Entonces por esa razón es que de hecho colocamos estos memes. Fíjense que acordarnos bien qué signos tenemos por acá y cómo es la forma de, entre comillas, la formulita del binomio de Newton es lo primordial para poder abrir la expresión y poder resolver todo esto de acá. Entonces vean que, como les mencionaba, el literal a pues sí que nos sirvió para poder simplificar este binomio de Newton y terminar llegando solo hasta cierto valor o cierto término de nuestra sumatoria y poder desarrollar el resto. El resto pues no es nada más que hacer multiplicación por un escalar con una matriz que tengamos por ahí y sumar las matrices, ¿sí? Y con eso ya tendríamos hecho nuestro b a la n. Fíjense, binomio de Newton aplicado en álgebra lineal al tema de matrices, ¿ya? Y con eso pues tendríamos como finalizado este literal b de este ejercicio que nos han pedido bastantito, ¿sí? Entonces con eso en cuenta pues no tengo nada más que mencionarles, entonces me despido. Espero que puedan seguir pidiendo muchos más ejercicios y podamos serles de ayuda. Nos vemos, seguidores de Sentia.